Queridos irmãos, queridas irmãs, Amados hermanos, amadas hermanas, vamos a comenzar un tutorial más. Hoy nosotros vamos a ver un nuevo libro. Es el volumen número 1, cuyo título es del tema general Entonces vendrá el fin. Y el título del libro número 1, o volumen 1, como quieran llamarles, es la edificación de la iglesia. Y vamos a hablar sobre la semana 1, cuyo tema es las señales de los tiempos. Queremos darle atención a que terminamos el libro anterior, que era la serie, y será predicado este Evangelio del Reino. Y ahora entonces nosotros estamos comenzando otra serie, que es Entonces vendrá el fin. Bueno, ya vamos a entrar en el tutorial entonces. La semana 1 tiene el tema las señales de los tiempos y vamos a ir al día lunes. El día lunes es una panorámica de la primera parte del Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos al capítulo 16. El capítulo 16, hermanos, es un cambio. Es un cambio que Dios da. El Señor entonces concluimos la serie pasada y será predicado este Evangelio del Reino con el capítulo 15. Entonces el capítulo 16 es un cambio. El Señor como Hijo recibió una misión del Padre, y esta misión del Padre, que Él pueda engendrar la iglesia y también edificar la iglesia que es su novia. Pero esta semana número 1 vamos a ver desde el capítulo 1 al 15 para que nosotros podamos hacer un poco de revisión antes de entrar en el capítulo 16. Y al final habla del capítulo 16 aún en esta semana. Está bien, entonces vamos a comenzar. Esta semana vamos a hacer una retrospectiva del capítulo 1 al 15, solo para mostrar que el Evangelio que estamos viendo de Mateos fue escrito por Mateos. Pero, ¿por qué Mateos? ¿Cuál es la razón por la cual Dios llamó a Mateos para que escriba este libro? Primero, porque él era un publicano, él era un recolector de impuestos, era odiado por el pueblo de Dios porque cuando recogía los impuestos para el gobierno romano, para el imperio romano, y entonces, pero con esto él tiene algunas ventajas, como él está relacionado con el gobierno, con la administración pública, entonces él sabía muy bien cuáles son las cosas de la política, cómo funciona el gobierno. Por tanto, la persona más indicada era Mateos para escribir este Evangelio de Mateos, porque él va a ser una presentación del Rey del Reino de los Cielos. Y este Rey del Reino de los Cielos era el mismo Mesías tan esperado, el Hijo de David, le dijo a Israel. Cuando habla del Hijo de Israel se refiere al Mesías que ellos estaban esperando, porque Dios les había dicho que desde el trono de David no iba a faltar un rey, de su descendencia en el trono. Entonces, esto se cumplió, entonces el Mesías sería este Rey Jesús. Entonces, ahí vamos a hablar un poco de su origen. Él es descendiente de David, como ya dijimos, y sin embargo, nosotros vemos que él fue introducido, él fue introducido y hubo una presentación antes que él entre como rey, propiamente dicho. Entonces de que él aparezca. ¿Quién hizo esta presentación del rey? Fue Juan el Bautista. Juan el Bautista apareció entonces para preparar el camino del Señor. Ustedes recuerdan este versículo.
para enderezar las veredas. Esto se relaciona a los corazones de los hombres, para que Juan el Bautista antecediese al Señor, porque él era el precursor del Señor, para preparar el camino, para que cuando el Señor venga, el Señor pueda transitar sobre este camino. ¿Qué es este camino? Es el corazón abierto para recibir al Señor. Esto nosotros podemos ver. Yo quería mostrarles un versículo a ustedes. Isaías 14, aquí dice así: preparad el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Entonces Juan el Bautista vino justamente para hacer este trabajo de preparar. Cuando hay depresión, hay valles, se coloca tierra para que sea todo plano, para que el Señor pueda trabajar en los corazones de los hombres. Entonces, vamos a continuar. Jesús fue, después del capítulo 4, Jesús fue tentado por el diablo, y el Señor también, allí delante de él, llamó a los 4 primeros discípulos, Pedro, Andrés, Juan y Santiago. ¿Para qué? Para ayudarlos a predicar el Evangelio. Estoy hablando de esto sinópticamente, entonces cada punto de esto después va a ser desarrollado. Capítulo 5 de Mateo tenemos las bienaventuranzas. El capítulo 5:3, esta es la bienaventuranza más importante, que es ser pobres en espíritu o humildes en espíritu. Entonces, hasta el capítulo 15, el Señor daba descanso a los que trabajaban para el Señor. Esto está en Mateo 11:28. El Señor dijo así: venid a mí todos los que estáis cansados y sobrecargados, y yo os haré descansar. ¿Recuerda esto? Entonces, cuando nosotros tomamos el yugo del Señor, tomamos el fardo del Señor, estamos más leves. El trabajo que hacemos sirviendo al Señor queda muy, muy leve. Hasta es muy bueno llevarlo sin peso. Pero él mismo no tenía dónde descansar. Vamos a ver capítulo 8 de Mateo, versículo 20. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él mismo no descansaba. Desde aquel día hasta hoy, Él está en el trono de la majestad del Padre, pero Él está trabajando. Aún está intercediendo por nosotros. Está asistiéndonos, cuidando de cada uno de nosotros. Este es nuestro Señor maravilloso. ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser su descanso? Cuando la iglesia sea edificada. Entonces, cuando la iglesia es edificada, finalmente entonces Dios gana un hogar, una casa, donde Él puede entonces definitivamente tener su descanso. Gracias al Señor. Entonces, vamos a hacer un resumen rápido de aquí, de los 5 capítulos, de los 15 capítulos, desde el capítulo 1. Entonces, en el capítulo 1 habla de su origen y nacimiento. Su nacimiento es algo extraordinario, que no es tan común. ¿Por qué? Porque Él es nacido de la mujer. Su nacimiento no tuvo participación del hombre, porque Él es nacido de la mujer, concebido por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es que concibió a Jesús en el vientre de María, por tanto, Él es nacido de mujer. Vamos a ver esto para corroborarlo. Está en Gálatas 4:4. A pesar de que nosotros ya vemos estos versículos, pero es bueno que nosotros recordemos estos versículos, porque este concepto es muy importante. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Entonces, gracias al Señor porque el Señor Jesús, Él nacido de la mujer, Él tiene la semejanza de la carne de pecado. Él no tiene pecado. Quien transmite es el hombre a través del semen. Él transmite a la mujer. Pero en este caso, como María, cuando nació Jesús, no tuvo participación del hombre, entonces el Señor Jesús, su carne era sin pecado. Él tiene entonces la semejanza de la carne. Por eso que Él fue digno de morir por nosotros, perdonar nuestros pecados. También fue a la muerte, también fue el mundo, el Satanás, mi viejo hombre, mi hombre natural, todo fue en un solo paquete. Cuando Él fue a la cruz, Él llevó también a la cruz todas estas cosas, gracias al Señor. Y en el capítulo 1 hay 2 versículos que nos llaman mucho la atención, que es 1:21. Mateos 1:21, que dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Primero, entonces, su nombre es Jesús, porque Jesús significa Dios el Salvador o Jehová el Salvador. Entonces, Él finalmente vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y también Él recibió otro título que es Emmanuel. Está en el versículo 23 esto. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya. Entonces vamos al día martes. El día martes el título es Introducir al Rey del Reino de los Cielos. Entonces aquí cuenta la fuga a Egipto, Mateos 2, del 1 al 15, y después retorna de Egipto, pero no fue para Belén ni para Jerusalén, fue para Nazaret. En el capítulo 2, versículo 23, es donde Él creció allí, era conocido como el Nazareno, Jesús el Nazareno. Ahí vamos al capítulo 3, nosotros vimos entonces a Juan Bautista como el precursor. Él apareció predicando el Evangelio en el desierto de Judea y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después en el versículo 11, capítulo 3, miren, este es el testimonio de Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí es el testimonio de Juan el Bautista. Otra cosa que es importante, que él presenció, que fue testimonio ocular de esto, fue el bautismo de Jesús. Hasta Juan se sorprendió que Jesús se presente a Juan el Bautista a ser bautizado. En el capítulo 3:14 él dice así: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús les respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos se le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todo esto fue presenciado por Juan el Bautista. Él no tenía ninguna duda de que Jesús era el Hijo amado del Padre. Tal es así que en Juan capítulo 1, 35 y 37, Juan estaba con los discípulos
Y cuando Jesús pasó, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita del pecado del mundo. Y cuando él dijo así, dos discípulos de él siguieron a Jesús, dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Esto era la actitud correcta. Entonces Juan el Bautista, él mismo, si él reconoció, dio testimonio, si él era testigo ocular de lo que Jesús era, no había duda que Jesús era el Hijo de Dios, entonces él también debería seguir al Señor Jesús como el ejemplo de estos dos discípulos suyos. Esto tendría que haber hecho él, porque su venida, la aparición aquí en la tierra, era justamente para presentar al Señor, para introducir al Señor. Pero cuando termina de hacer esto, él tiene que cerrar todo y él mismo tenía que seguir a Jesús. Él tenía que terminar su trabajo. Aquí hay un versículo en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno ni de desatar el calzado de los pies. Presten atención en la primera frase. Cuando Juan terminó su carrera. Cuando él presentó a Jesús, cuando apareció Jesús, entonces terminó. Él tenía que seguir al Señor Jesús y cerrar sus actividades, terminar sus actividades. Entonces vamos al día miércoles ahora, habla sobre el capítulo 4 de Mateos. El Señor Jesús entonces fue tentado, pero gracias al Señor Él venció la tentación. Entonces aquí en Mateos capítulo 4, vamos a ver después de la tentación, el Señor aparece predicando el Evangelio. Capítulo 12, Él dice así, cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, en cuanto el Señor Jesús recorría esta región de Galilea, Él era la misma luz, una gran luz apareció en Galilea de los gentiles. Esto es muy importante. En el versículo 23 también, miren lo que el Señor hacía. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todas enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Esto es lo que el Señor hacía. Primero, del lado positivo, el Señor predicaba el evangelio del reino. Del lado negativo, Él curaba toda enfermedad, toda enfermedades. Toda enfermedades es consecuencia de que el hombre se haya desconectado de Dios después de la caída, por causa de Satanás. Entonces allí surgió cuando el ser humano se aparta de Dios y se desconecta de Dios. Entonces todo tipo de males aparece en la vida de las personas. Entonces el Señor Jesús, aquella multitud con tantos problemas, llenos de enfermedades, el Señor sanaba uno por uno. Enfermedades son consecuencias del pecado, son consecuencias de la caída del hombre. Entonces esto es lo que el Señor vino a traer, la salvación a ellos. Porque hasta entonces, sin la venida del Señor había todo un desorden. El Señor Jesús vino para colocar el orden en las cosas. Ahí teníamos el capítulo 5 al 7, habla de la constitución del reino de los cielos.
Y una de las bienaventuranzas que nos llama la atención es el versículo 3 del versículo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu. Capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bienaventuranzas. Y en la última bienaventuranza él dice así, versículo 12. Terminando todo, él dice así: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quería llamar la atención de los hermanos, porque es grande vuestro galardón en los cielos. Todo lo que hacemos para Dios, Él nos da el galardón, nos recompensa. Entonces, usted no piense que Dios no sabe. Hasta las mínimas cosas que usted hace para Él, sirviéndole, Él lo sabe y Él te va a recompensar. Aunque sea poco, Él te va a recompensar. Hay un versículo en Hebreos 11, 6. Aquí dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es sensacional. Este versículo es muy bueno. Entonces vamos al día jueves. En el día jueves vamos a hablar sobre los capítulos 8 y 9. Principalmente el capítulo 8, el episodio principal, allí es cuando el Señor estaba atravesando el mar de Galilea junto con los discípulos en un barco, en una barca, y allí comenzó la tempestad, y la tempestad se levantó olas grandes que golpearon el barco, y los discípulos estaban con miedo de hundirse, pero el Señor estaba tranquilo en el barco y dormía. Entonces los discípulos fueron a despertar al Señor, y el Señor, cuando se despertó, Él reprendió al mar y al viento. Capítulo 8, versículo 26. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces Jesús, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. La vida con el Señor es siempre una gran bonanza, pero a veces, si nos apartamos un poco del Señor, vemos vientos y mar. Vientos en la parte de arriba, donde están las regiones celestiales, habitadas por los principados y potestades. Y el mar es los demonios, la habitación de los demonios. Entonces todo esto el Señor reprendió, y vino una gran bonanza, gracias al Señor. Y en el capítulo 9, 35 y 36, aquí dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Nuevamente el Señor muestra lo que Él vino a hacer aquí en la tierra, pero principalmente era la predicación del evangelio del reino. Esto es siempre del lado positivo, trayendo al pueblo de regreso a Dios, trayendo al pueblo a conectarse con Dios, trayendo orden en la vida de las personas. Y el versículo 36, y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces el Señor Jesús se compadeció interiormente al ver la situación calamitosa, precaria de las personas alrededor de Él. Él con eso condolió su corazón y se conmovió con aquella compasión esplanquinon, aquel sentimiento entrañable de Él. Esto es tremendo. Nosotros necesitamos aprender con Jesús esto. Y el pueblo estaba afligido
y exhaustos como ovejas que no tienen pastor. Señor Jesús, esto es muy bueno. El Señor es muy bueno. Ahí en el capítulo 11, capítulo 10, Él llama entonces Él llama a los 12 discípulos para ayudarlo en la predicación del Evangelio. Habiendo llamado a los 12 discípulos, le dio autoridad sobre espíritu inmundo para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces recuerden, enfermedades y dolencias son consecuencia de la caída del hombre, es la consecuencia de haberse apartado de Dios, y ahí viene todo desorden, y la consecuencia es esto. Entonces el Señor, versículo 5, a estos 12 envió Jesús, les dio instrucciones diciendo. Entonces el Señor envía a los 12 apóstoles para entonces la predicación del Evangelio del Reino. Esto nos muestra la carencia en que estaba el pueblo, y hoy es lo mismo, mis hermanos. Hay una carencia muy grande del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces Dios lo usa a usted, mi hermano, usted, mi hermana, para que nosotros nos dispongamos a predicar el Evangelio del Reino. Amén. Señor Jesús, la urgencia es muy grande hoy. Entonces, necesitamos realmente predicar este Evangelio. Pero aquí en el capítulo 11 existe un episodio muy triste, como ya había hablado anteriormente, que Juan el Bautista conocía a Jesús. Él sabía quién era Jesús, él sabía cuál era la misión que el Señor Jesús había venido a hacer aquí en la tierra, y él era el que preparaba el camino del Señor. Sin embargo, sorprendentemente, él entonces manda a sus discípulos, a preguntarle a Jesús: ¿eres tú que había de venir o esperaremos a otros? Y esto para mí y para nosotros es muy extraño, pero infelizmente es así. Si nosotros no seguimos al Cordero, si nosotros dejamos de ser discípulos del Cordero y hacemos nuestras propias cosas, nuestra propia obra, nosotros terminamos perdiendo la visión, perdemos aquello que Dios nos dio a nosotros. Entonces nuestra visión queda nebulosa, infelizmente es esto. Pero hermanos, vamos entonces a usar las herramientas que el Señor nos ha dado: colportaje dinámico, alabanza jóvenes, mujeres conectadas, red de cuidado. Voy a hacer una situación del mismo alimento diario. Dice así: aunque estemos teniendo buenos resultados en el uso de todas las herramientas disponibles, no nos detengamos en el tiempo, porque justamente cuando todo está bien es que encontramos el peligro. Recordamos que el jueves el título es Cuidado con el suceso. Esto es una advertencia para nosotros. Cuando sucede todo bien, practicamos colportaje dinámico, colportaje por hora, colportaje por oportunidad, participando de la alabanza joven, participando de las mujeres conectadas. Ahora tenemos hombres de oración, en general en la red de cuidado. Podemos tener éxito en todo esto, pero cuidado con el éxito. El Señor quiere que nosotros continuemos siendo pobres en espíritu y humildes en espíritu. Y siempre con un corazón contrito y un espíritu arrepentido, y tener aquel amor reverente por su palabra. Amén. Entonces vamos a llegar al viernes. El viernes es obedecer la palabra profética para alimentar a la multitud. Esto, nosotros ya estamos en el capítulo 12. En el capítulo 12, nosotros tenemos entonces, los judíos preguntaron al Señor:
muéstranos una señal. Ellos hacían esto para tentar al Señor. No tenían ningún interés en recibir la palabra del Señor. Y el Señor Jesús le dijo, ninguna señal será dada a ustedes. La única señal será la señal de Jonás. La señal de Jonás es la señal de la muerte y la resurrección. No tenía sentido discutir con ellos porque ellos no iban a entender nada. Solo van a entender cuando el Señor muriese y resucitase. Allí sí, esta es la gran señal. Y ellos tendrían que creer en esta señal. Señor Jesús, entonces el versículo 50 de este capítulo dice así: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y madre. Entonces, este episodio todos sabemos, la madre de Jesús y sus hermanos y hermanas fueron a visitarlo, quería hablar con él, pero Jesús estaba ocupado, estaba en medio de una predicación del Evangelio, exponiendo lo que era el reino de los cielos. De repente llega y es interrumpido y le dicen, tu madre y tus familiares están queriendo hablar con usted. Por eso, hermanos, cuando estamos envueltos en las cosas de Dios, estamos envueltos en hacer la voluntad de Dios, necesitar enfocados como el Señor Jesús era enfocado. Entonces, en ese momento, el interés de Dios está en primer lugar. El interés de Dios, la voluntad de Dios está antes de todo, antes de la familia. Esto es muy importante. Y en el capítulo 13 habla de las 7 parábolas. Y el Señor fue aquel sembrador que salió a sembrar. Entonces, ¿Él sembró qué? Sembró la semilla del reino de los cielos. Gracias al Señor que hoy también al predicar el Evangelio del Reino estamos sembrando la semilla del reino. No es el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia apenas es para librarnos de la perdición eterna y recibir la salvación. Pero el Evangelio del Reino, Él siembra la palabra del reino, la semilla del reino para dentro de las personas, ya preparando a estas personas para el reino venidero. Amén. Ahí entonces el capítulo 14 vemos la muerte de Juan el Bautista, y también en el capítulo 14 nosotros tenemos el evento muy importante, el episodio que es la multiplicación de los panes. 14:13 dice así: oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, apartado, y cuando la gente lo oyó, siguió a pie a las ciudades. Y los discípulos llegaron y le dijeron al Señor: hay tantos aquí, ya está llegando la noche, dígale a ellos que se vayan antes que anochezca, que ellos busquen comida en las aldeas. Y el Señor le dijo: no, dadle de comer vosotros. Pero los discípulos dijeron: no tenemos nada aquí, ¿cómo nosotros vamos a alimentar a esta multitud? Y uno de ellos dijo: maestro, tenemos aquí 5 panes y 2 peces. No es suficiente para tanta gente. Y el Señor Jesús le dijo: tráelo aquí. El Señor Jesús levantó los ojos al cielo y agradeció, partió el pan y repartió los peces y entregó a los discípulos. Hasta ese momento no había sucedido ningún milagro, pero cuando el Señor dio en manos de los discípulos, allí ellos comenzaron a distribuir, no se terminaba más. Aquí es que aconteció un milagro. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos presentamos al Señor, aún no teniendo nada, es bueno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos nada, dependemos del Señor. Porque si tenemos algo, nosotros no vamos a depender de esta capacidad, de este recurso natural que tenemos. Entonces, gracias al Señor, nosotros no tenemos nada,
pero aquí está lo poco que yo tengo. Allí el Señor puede multiplicar y el Señor nos devuelve y vamos a usar aquello, comienza a distribuir y no se termina. Gracias al Señor, esto es el efecto de la multiplicación de los panes. Vamos a continuar. Ahí llegamos al día sábado, capítulo 15. Aquí tiene principalmente los fariseos y escribas intentando matar al Señor. Ya estaban planeando, conspirando con un complot para matar al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús habló de las tradiciones de los ancianos. Aquí la tradición de los ancianos, que los fariseos vinieron a hablar al Señor. Nosotros lavamos las manos antes de comer y sus discípulos no hacen esto. Y entonces, hermanos, esta tradición de los ancianos son sus jurisprudencias, porque la ley es el Pentateuco, es la ley original, la que fue dejada